Hola a todos nuevamente. ¿Qué les parece si comenzamos a estudiar qué fue la Ilustración? Y cuando hablamos de ilustración, vamos a recordar seguramente también lo que fue, por ejemplo, años atrás, el Renacimiento. ¿Por qué? Porque la Ilustración, así como en su momento lo fue el Renacimiento, fue un conjunto de cambios a nivel social, cultural, político y también económico. Ahora bien, si nosotros tenemos que ubicar la fecha en la cual comienza a desarrollarse la Ilustración, podemos ubicarnos a partir del 1680 aproximadamente, es decir, desde el siglo XVII, aproximadamente el año 1680, la segunda mitad del siglo XVII, hasta inclusive la Revolución Francesa, es decir, hasta el siglo XVIII, sobre todo en los países, y lo anotaremos, en Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra. Pero asimismo se considera que este periodo conocido como Ilustración o también conocido como el siglo de las luces, a este siglo XVIII, siglo de las luces, en donde se daría la Ilustración como este conjunto de cambios sociales, culturales, políticos, económicos, se extenderá en otros países del mundo, inclusive hasta el siglo XIX. Pero lo importante que nos tiene que quedar claro a nosotros es que la Ilustración es este gran conjunto de cambios que se dio desde la segunda mitad del siglo XVII aproximadamente hasta el siglo XVIII, si se quiere, como fecha final en Francia, hasta la Revolución Francesa en 1789, tema que veremos en nuestros próximos videos. Ahora bien, cuando hablamos de ilustración, a la ilustración debemos pensarla además como un periodo histórico en donde vamos a ver claramente la evolución del pensamiento burgués. Aquí estamos viendo un grupo de burgueses. Esta obra es del genial Rembrandt, pintor holandés que quiso retratar en esta obra llamada Los síndicos de los pañeros, en el año 1662, unos años antes, esta gestarse de la Ilustración, estaba retratando a esta burguesía holandesa de aquel momento. Entonces, como decíamos, la Ilustración la tenemos que pensar como un periodo donde vamos a ver claramente el renacer o la evolución del pensamiento burgués, de la burguesía, que como veíamos en anteriores videos, ya iba copando las potencias europeas de aquel entonces, iba ganando terreno. La burguesía, que formaba parte del estamento, y ya pasemos a hacer un pequeño espacio, formaba parte de lo que se conocía como tercer estamento, era, como decíamos, un grupo social, una clase social para aquel entonces con muchísimo poder, sobre todo en el siglo XVIII, ¿sí? En el que fue considerado el siglo de las luces. Es más, cada vez iba evolucionando, iba creciendo más e iba a su vez tomando conciencia del poder que tenía. Y esto, señores, no era algo que las demás clases miraran con buen ojo, sobre todo porque estaba formada por los comerciantes, industriales y ciudadanos dedicados a oficios liberales, es decir, por aquellos que manejaban el comercio principal. Y aquellos que manejan el comercio son aquellos que acumulan capital. Entonces la burguesía iba evolucionando cada vez más desde sus oficios, ¿sí? Desde su propia labor.
Pero veamos algunas de las características más importantes de la revolución. En Francia, y ahora sí ya pasemos a nuestras siguientes imágenes, donde vamos a ver un ilustrado, un ejemplo de un hombre ilustrado. Como decíamos, en Francia, sobre todo a principios del siglo XVIII, los intelectuales, ¿sí?, formarían una corriente de pensamiento que se manifestaría en toda Europa. Corrientes de pensamiento, ¿sí?, desde todas sus vertientes. Cuando hablamos de intelectuales hablamos de escritores, de filósofos, de científicos, ¿sí? Ahora bien, estos intelectuales van a partir de las ideas que habían traído del empirismo inglés. Empirismo inglés. Y en el empirismo inglés reconocemos personalidades como por ejemplo David Hume, un inglés. Ahora bien, ellos lo que se van a centrar, estos intelectuales de la ilustración, se van a centrar más que nada en estas ideas, como decíamos, traídas del empirismo inglés para divulgar y aplicar de forma práctica los principios de la investigación científica, ¿sí? Los filósofos ilustrados, por ejemplo, uno de estos señores, este señor que vemos aquí escribiendo, van a comenzar a criticar las tradiciones, a criticar la tradición que no tuviese una base racional y a poner también en tela de juicio, les cuento, toda la estructura del antiguo régimen. Entonces, critican la estructura del antiguo régimen. Muy bien. Ahora bien, vamos a pasar ya a conocer a uno de los intelectuales de la Ilustración más importantes que podemos destacar. Este señor que nosotros vemos mirando hacia un costado es ni más ni menos que Montesquieu. Montesquieu lo vamos a ubicar desde 1689 hasta 1755. Permítanme que les cuente un poquito de Montesquieu, porque fue un importante intelectual de la época que va a publicar en el año 1748, unos años antes de morir, su famosa obra política, que aquí la vemos escrita en una de sus primeras ediciones, El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. Una famosa obra política que es estudiada inclusive hasta hoy en día. ¿Y qué va a hacer en esta famosa obra? Algo muy importante. Él aquí va a plantear lo que sería la división de poderes del Estado. División de poderes del Estado, ¿sí?, como nosotros los conocemos: ejecutivo, legislativo y judicial. Opuesto, evidentemente, para aquel momento, a las formas de gobiernos imperantes, que era el absolutismo, diferente al absolutismo. No tenía nada que ver esta división de poderes, estas ideas que plasmaba Montesquieu en El espíritu de las leyes con el régimen imperante para aquel momento. Así que fue una acción casi, una proeza, una acción loable para Montesquieu poder publicar esta obra. Y otro hecho a destacar de la Ilustración, ya que estamos con estos personajes famosos, es ya en la segunda mitad del siglo XVIII, ya en el casi final de la Ilustración, con la aparición de Francia de una generación de intelectuales, y pasemos ya a conocerlos, conocidos como enciclopedistas. Enciclopedistas. ¿Y qué hacían estos enciclopedistas? Les cuento que estos hombres que nosotros estamos viendo aquí, llamados D'Alembert y Diderot, vamos a ubicar los nombres,
D'Alembert y este señor que vemos aquí llamado Diderot, que seguramente les suena conocido, lo que hicieron fue recopilar todos los conocimientos que había hasta ahora en esta famosa enciclopedia francesa, ¿sí? Que comenzó a publicarse en el año 1751. La misma, como decíamos, estaba dirigida por este señor D'Alembert y también por Diderot. D'Alembert era si se quiere, uno de los personajes más influyentes de la Ilustración, un matemático muy importante. Y Diderot fue un importante también ensayista, filósofo. Esta enciclopedia va a contar también con la participación de estos dos señores que vemos acá, que serán ni más ni menos que el señor Voltaire y el señor que vemos aquí llamado Rousseau. Rousseau y Voltaire también serán uno de los personajes más destacados de la Ilustración. El demócrata Rousseau va a elaborar una de las, si se quiere, de las obras más estudiadas en la filosofía política de hoy en día, que será el famoso contrato social. Contrato social, donde establecía, si se quiere, o donde asentaría los principios de una sociedad democrática. Les cuento un pequeño dato y un último dato, que los intelectuales de la Ilustración no estudiaban en los centros oficiales, es decir, en las escuelas, en las academias, sino que se reunían en los cafés de París. Y serán estos cafés de París en donde estos intelectuales, Rousseau, Voltaire y otros de la época, comenzarán a gestar las ideas que van a desatar en estos finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa. Una revolución que conoceremos en los próximos videos.